No hay mayor mentira que la que aprendes a llamar yo. Desde que tienes memoria, llevas puesta una máscara, una que no elegiste, una que no sabes cuándo comenzó a adherirse a tu piel, pero que ahora parece inseparable de tu rostro. Te enseñaron a ser bueno, a complacer, a adaptarte, a sobrevivir. Y en ese proceso, te perdiste. Fuiste moldeado por las expectativas de otros, la familia que necesitaba que fueras fuerte, la sociedad que exigía que encajaras, las heridas que te obligaron a protegerte, cada sonrisa fingida, cada estoy bien que ocultaba un grito interno, cada decisión tomada por miedo al rechazo, fue un ladrillo más en la prisión invisible que hoy llamas identidad. Y lo más aterrador es que has vivido tanto tiempo dentro de esta prisión, que empezaste a llamarla hogar, pero no es tu hogar. Es un escenario, y tú, un actor que ya olvidó su verdadero rostro. Piensa en esto. ¿Cuántas veces elegiste algo porque realmente lo deseabas, y no porque temías decepcionar a alguien? ¿Cuántas veces tu sí fue un no disfrazado? ¿Cuántas veces te anulaste solo para ser amado? No es que hayas vivido mal, es que no has vivido tú. Has sido un eco de las voces que te formaron, un reflejo de las heridas que no entendiste, un personaje creado para sobrevivir en una obra que nunca escribiste. Y ahora, en el silencio de la noche, cuando nadie te observa, algo dentro de ti susurra: este no soy yo. Ese susurro es tu alma. Es la parte de ti que aún recuerda quién eras antes de ser programado. Pero cuidado, porque seguir ignorándolo es traicionarte para siempre. La persona es ese sistema de adaptación que se desarrolla en el individuo con el fin de causar una impresión definida en los demás y ocultar su verdadera naturaleza. Carl Jung, te preguntas por qué a veces no puedes respirar, aunque tus pulmones estén llenos de aire. ¿Por qué te sientes vacío, aunque tu vida parezca normal desde fuera? ¿Por qué cargas un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma? La verdad es que llevas años sosteniendo una identidad que no es tuya, una versión domesticada de ti mismo, tallada con las tijeras del trauma. Y eso duele. Pero es un dolor silencioso, uno que no grita, no sangra, no se rompe en público. Es un dolor que se esconde detrás de la eficiencia, detrás de la sonrisa social, detrás de la frase automática, todo bien. Lo más peligroso del dolor que no se ve es que puedes acostumbrarte a él. Te levantas cada día y entras en automático. Cumples, resuelves, actúas, pero no vives. Solo repites, como una sombra de ti mismo, y nadie lo nota, porque aprendiste a ser funcional, porque tu máscara es convincente, porque tú mismo llegaste a creer que esto es lo que eres. Pero hay momentos, instantes fugaces en los que la armadura se resquebraja, una canción que te paraliza, un silencio que se vuelve insoportable, una mirada que parece atravesarte. En esos segundos, algo se despierta, una parte antigua de ti, una que recuerda cómo era sentir sin miedo, una que añora ser sin pedir permiso, pero justo cuando empieza a emerger, la reprimes, porque también aprendiste que ser tú mismo era peligroso, que mostrarte era exponerte, y que quien se muestra corre el riesgo de no ser amado, así que vuelves a esconderte. Pero cada vez que lo haces, te pierdes un poco más, porque ese dolor invisible no viene del presente, viene del niño o la niña que fuiste, del momento en que dejaste de ser tú para ser lo que los otros necesitaban. No fue tu culpa, fue tu mecanismo de defensa, y fue brillante, te salvó, te mantuvo seguro. Pero lo que una vez fue protección, hoy es prisión. Ahora estás listo para verlo. Cuando lo ves, algo cambia. Empiezas a entender que no estás roto, estás dividido, y que esa división, entre lo que eres y lo que muestras, es lo que te hace sufrir.
Tu alma no clama por perfección, clama por autenticidad, por la oportunidad de ser, sin condiciones. Y aquí es donde comienza el viaje, no hacia una nueva versión de ti, sino hacia la más antigua, la original, la que quedó enterrada bajo capas de deber, miedo y roles impuestos. El privilegio de toda una vida es llegar a ser quien uno realmente es. Carl Jung lo llamó la sombra, esa parte de ti que fue exiliada, la que escondiste para sobrevivir, la que enterraste porque no era aceptable. Pero la sombra no desaparece, permanece, actúa desde el fondo de tu inconsciente y sabotea todo intento de autenticidad. ¿Te has preguntado por qué siempre repites los mismos errores? ¿Por qué te atraen las mismas personas que te destruyen? ¿Por qué cuando estás a punto de lograr algo dentro de ti lo sabotea? Es la sombra, tu yo oculto, el conjunto de emociones, recuerdos, deseos y reacciones que reprimiste para encajar. De niño, tal vez fuiste sensible, pero te enseñaron que llorar era debilidad. Tal vez eras creativo, pero te dijeron que soñabas demasiado. Tal vez querías gritar, pero aprendiste a callar para no perder el amor. Así, día tras día, comenzaste a dividirte, lo que eras por dentro y lo que debías parecer por fuera. Esa división creó tu persona, la máscara que usas para presentarte al mundo, la versión socialmente aceptable de ti mismo. Pero lo que queda fuera de esa máscara, todo lo que no encaja, todo lo que fue rechazado, se convierte en sombra. Y mientras no la reconozcas, seguirás viviendo como si tú fueras solamente tu máscara, como si lo prohibido dentro de ti no existiera. Pero existe, y no se queda quieto. La sombra no se borra, se expresa en tus relaciones, en tus adicciones, en tu ansiedad, en los patrones que repites sin entender por qué. Porque lo que no se integra, te controla, y lo hace en silencio. Y aquí está el punto más doloroso. Cuanto más niegas esa parte de ti, más te alejas de quien realmente eres. La sombra no es el mal, no es tu enemigo, es tu exilio. Es el contenedor de tu energía vital no vivida. La clave no es destruirla, es integrarla, mirarla sin juicio, entender por qué nació y, sobre todo, reconocer que dentro de ella están las partes más poderosas y creativas de tu ser. Porque sí, en tu sombra también vive tu libertad. Lo que reprimiste por miedo es lo que puede liberarte. Pero no lo harás si sigues confundiendo aceptación con sumisión. No lo harás si sigues buscando amor en el lugar donde perdiste tu voz. El viaje de la individuación, como lo llamó Jung, no es un camino hacia lo nuevo, es un regreso a ti. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl Jung. Imagina esto. Despiertas una mañana en una casa que no reconoces. Las paredes están cubiertas de retratos, pero ninguno lleva tu rostro. Cada habitación contiene objetos que no recuerdas haber elegido. Ropas que no te representan. Espejos que reflejan una expresión vacía. Buscas una salida, pero no hay puertas. Solo un largo pasillo que serpentea entre sombras. Y al fondo, una voz. Tu voz. Comienzas a caminar. Cada paso que das deja atrás una parte de la máscara que has llevado por años. El traje de el responsable, la etiqueta de el fuerte, la sonrisa de todo está bien. Te adentras en un laberinto. Pero este no es un lugar físico, es tu psique. El mapa oculto de tus heridas, tus verdades silenciadas, tus deseos no vividos. Cada esquina trae un recuerdo. El momento en que te traicionaste para ser aceptado. La mirada que te enseñó que tu autenticidad era demasiado. La palabra que aprendiste a no decir jamás, no. Y sigues avanzando. En una de las habitaciones encuentras un espejo distinto. No refleja tu imagen, refleja tus ausencias. Ahí ves al niño que fuiste, temeroso, creativo, salvaje.
Ese niño que solo quería ser amado sin condiciones. Ese niño que todavía habita dentro de ti, esperando permiso para existir. Se acerca lentamente. Te extiende la mano, no con reproche, sino con una invitación. ¿Me reconoces? Y por un instante, lloras. No de tristeza, sino de reconocimiento, porque sabes que lo abandonaste y sabes que ha llegado el momento de traerlo de vuelta. Pero el laberinto aún no termina. De repente, las paredes comienzan a moverse y descubres habitaciones ocultas. Algunas llenas de ira, otras de vergüenza, otras de un deseo ardiente de gritar, de destruir, de comenzar de nuevo. Te asustas. Creíste que eras una buena persona. Y ahora esto. Pero aquí está la verdad más brutal. No puedes ser completo si niegas tu oscuridad. Tu sombra te exige una sola cosa: que la mires, que la abraces, que le devuelvas dignidad. Y en ese instante, algo cambia. Las paredes comienzan a desmoronarse. El techo desaparece. El laberinto se transforma en un campo abierto. Por primera vez puedes ver el cielo. No el cielo exterior, sino el cielo interior. Ese espacio vasto, libre, lleno de posibilidades, que siempre estuvo ahí, pero que habías olvidado cómo alcanzar. Porque ahora entiendes, no se trata de convertirte en alguien. Se trata de dejar de ser quien no eres. Este viaje simbólico es tu iniciación, tu descenso voluntario a las profundidades, para recuperar lo que habías perdido, tu alma. Y solo cuando has tocado fondo, puedes comenzar a subir. Porque cuando dejas de huir de ti, descubres que nunca estuviste roto, solo estuviste fragmentado. Y ahora por fin, las piezas comienzan a encajar. Conócete a ti mismo, y te habrás conocido a todos los hombres. Carl Jung. Tú crees que estás eligiendo, crees que tomas decisiones, que defines tu camino con libertad. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si la mayoría de tus elecciones no nacen de tu voluntad, sino de tu herida? ¿Y si tus relaciones, tus hábitos, incluso tus sueños, no son más que reacciones condicionadas? Respuestas automáticas ante un dolor no resuelto. La libertad no está en hacer lo que quieres, está en saber por qué lo quieres. Porque detrás de cada deseo puede esconderse una cadena. El deseo de ser visto puede ser el eco de haber sido ignorado. El deseo de agradar puede ser la huella de haber sido rechazado. El deseo de tener éxito puede ser un intento desesperado de probar que vales algo. Y entonces te das cuenta, no estás eligiendo, estás intentando reparar el pasado. En el presente, estás atrapado en un ciclo invisible. Actúas como adulto, pero decides como un niño herido. Uno que solo quiere ser suficiente, uno que aún cree que debe merecer amor. Eso no es libertad, eso es programación. Y la mayoría vive así, reaccionando. Repitiendo patrones, llamando destino a lo que simplemente es inconsciente. Pero aquí viene la herida más profunda. Cuando vives desde esa identidad impuesta, cada decisión te aleja más de quien podrías llegar a ser. Te conviertes en lo que los otros esperaban, no en lo que tú necesitabas. Y mientras más cumples con las expectativas, más vacío te sientes por dentro. Porque tu alma no puede respirar dentro de una jaula. La mayoría de la gente no necesita motivación. Necesita desprogramación. No necesitas que alguien te diga que puedes lograrlo. Necesitas descubrir por qué, aunque lo logres, te sigues sintiendo vacío. Y esa respuesta está en tu inconsciente. En esa parte de ti que ha estado tomando el volante, mientras tu conciencia dormía. Pero ya no puedes fingir que no lo sabes, no después de todo lo que has visto, no después de reconocer que esa identidad que usas cada día fue construida para sobrevivir, no para vivir. Llegó el momento de hacer una pausa, de mirar tus decisiones con otros ojos, de preguntarte, ¿esto nace de mi verdad o de mi carencia?
Porque no hay peor traición que construirse una vida entera solo para darse cuenta, al final, de que la viviste para otros. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida, y tú lo llamarás destino. Carl Jung. No hay despertar sin ruptura, y no hay transformación sin pérdida. Para nacer como tú mismo, primero debes permitir que muera quien fuiste por los demás. Este es el umbral más temido, el instante en que decides dejar de huir, dejar de actuar, dejar de sostener una historia que ya no te pertenece. Y en ese silencio comienza el verdadero viaje, el camino de la individuación. Jung no hablaba de mejorarte, hablaba de reunirte, de reintegrar cada parte exiliada de ti, de mirar a la sombra sin vergüenza, de dialogar con tu inconsciente como con un viejo amigo, de volver a ser uno, sin dividirte más entre lo que eres y lo que muestras. Pero este camino no es lineal, no es una escalera, es un laberinto sagrado, hecho de preguntas que no tienen respuesta rápida, hecho de decisiones que desafían todo lo que creías. En este trayecto descubrirás que no todo lo que aprendiste es verdad, que puedes amar y no pertenecer, que puedes ser fuerte sin endurecerte, que puedes decir no sin dejar de ser bueno, y que tu valor no depende de cuán útil seas, sino de cuán auténtico eres. La individuación no se trata de iluminarte, se trata de recordarte, de permitir que lo que eres emerja sin filtros, de desobedecer las voces externas para escuchar la única que importa, la tuya. Pero atención, no confíes en el ruido del mundo, confía en el temblor interno, en esa intuición silenciosa que te guía hacia lo desconocido, pero que al mismo tiempo te resulta familiar. Porque en el fondo, tú ya sabes quién eres. Solo necesitas el coraje de aceptarlo. Y ese coraje no siempre se manifiesta con gritos o fuego. A veces es un susurro, una elección mínima, un acto de sinceridad brutal contigo mismo. Tal vez sea terminar una relación donde ya no cabes. Tal vez sea cambiar de camino, aunque parezca una locura. Tal vez sea aprender a estar solo, no como castigo, sino como comunión contigo. Porque el verdadero hogar no es un lugar. Es el espacio interno donde puedes habitarte sin máscaras, sin culpa, sin vergüenza. Ese lugar se construye en el proceso de individuación, piedra por piedra, verdad por verdad, hasta que un día, sin darte cuenta, te miras al espejo y ya no ves un personaje. Ves un ser humano completo, con heridas, sí, pero también con luz, con contradicciones, sí, pero también con verdad. Y entonces, por fin, respiras. El proceso de individuación es el misterio de hacerse uno mismo. Carl Jung, y ahora estás aquí, frente al abismo más importante de tu vida, el de ti mismo. No hay más excusas, no hay más máscaras que sostener. Solo queda la pregunta esencial. ¿Tienes el valor de habitar tu verdad, aunque el mundo no la entienda? Porque vivir con autenticidad no es cómodo, es desafiante. Vas a perder cosas, personas, rituales que ya no resuenan con lo que eres, pero lo que ganarás no tiene precio. Ganarás presencia, ganarás profundidad. Ganarás una vida que, aunque imperfecta, será verdaderamente tuya. La mayoría no despierta porque el sueño es más seguro. La rutina es adictiva, el autoengaño es cálido. Pero tú has visto la grieta en la superficie. Has sentido que detrás de lo normal hay algo que ruge, que clama por sentido, que no se conforma con sobrevivir. Y ese llamado es tu alma. Jung no vino a darte respuestas, vino a ofrecerte un espejo. Y ahora tú decides, rompes ese espejo para seguir soñando, o te miras en él, aunque lo que veas duela. El despertar no es un evento, es un compromiso, un pacto diario contigo mismo, de no mentirte más, de no vivir a medias, de no pedir permiso para existir. Ser tú mismo en un mundo que te entrenó para fingir
es un acto de revolución espiritual. Y esa revolución empieza hoy, no con un grito, sino con un susurro, con un instante de silencio verdadero en el que te atreves a decir: estoy aquí, soy yo, sin filtros, sin adornos, sin miedo, porque el camino hacia ti es el único que vale la pena recorrer, y cada paso en esa dirección es una victoria silenciosa sobre el ruido del mundo. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Carl Jung, ya lo sabes, no estás roto, estás volviendo, y esa es la forma más sagrada de reconstrucción.